Continuamos en esta tarde con vos, está el doctor Eduardo López con nosotros, vamos a estar hablando de lo que ocurre en Jujuy, ¿no? Muchas veces invisibilizados por los medios de comunicación o con lecturas bastante parciales. Queremos conocer cuál es su pensamiento y su análisis fundamentalmente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mabel, un gusto. Bueno, cuénteme cómo ha vivido estas jornadas, como decíamos, con muchísima movilización del pueblo jujeño, con situaciones que en algún momento tenían cierta similitud con lo que pasaba semanas atrás también en Salta, y obviamente con un gobernador que lo único que hace es echar culpas, ¿no? Fuera de lo que puede ser su gestión o esta reforma constitucional que tanta polémica y tantas reacciones ha generado. Sí, bueno, con mucha tristeza también, preocupación, lo que está pasando en la hermana provincia de Jujuy, que se contagió de Salta, ¿no? Porque realmente el gobernador Morales lo tenía bastante disciplinado, entre comillas, ¿no? Al pueblo jujeño, que estaban cobrando salario de hambre y sufriendo muchas persecuciones de distinto tipo. Y bueno, se contagió, digamos, lo bueno que fue que se contagiaron en Salta, pues justo explotó el conflicto docente, de salud autoconvocados, corte de ruta, y bueno, y esto se trasladó, evidentemente, cuando compararon el recibo de sueldo se dieron cuenta que los trabajadores estaban siendo prácticamente tenidos por el gobierno de Jujuy con salario de hambre, ¿no? Entonces, esto obligó que los trabajadores docentes, más que todo, forzaran los gremios que hasta ese momento estaban bastante calladitos en Jujuy, a intervenir, y ahí más se sumaron la gente, los pueblos originarios, con el tema de la reforma constitucional, que también inmediatamente la aprobó la Convención Constituyente de Jujuy, ¿no? Que le quita mucho derecho al pueblo jujeño, el derecho de protestar socialmente, el derecho a las tierras, y llamativamente esto vinculado con el tema de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Del litio, del oro, o lo que fuese que hubiese en la puna jujeña, como lo puede en la puna salteña, y que la ciudadanía comienza a preocuparse más que todos esos lugares que le quitan los territorios, porque aparentemente estaba planteado así, tomarlo como territorio fiscal, y aparte de eso quitar el agua, que es básico para la vida, para la crianza de los animales que tienen muchas veces las personas que viven ahí, que viven de eso, ¿no? Doctor, el principal problema es el litio, porque para a muchas personas que los he escuchado analizar fuera de aire, hablan justamente, ¿no?, de este famoso triángulo del litio, y hablan de esta necesidad de, digamos, dejar de alguna forma organizado lo que va a ser el trabajo y la instalación de otras empresas allí, ¿no? Yo creo que sí, en gran parte. De todas formas, el proyecto que aprobaron es bastante global, ¿no? También tiene que ver con, por ejemplo, el tema de que el gobernador que gana elecciones se lleva la mayoría de la legislatura, ¿no? Que entiendo que no es democrático. Es decir, por más que la gente votase en Jujuy en la oposición para la legislatura, aún así el gobernador se lleva la mitad más uno de los votos de los legisladores, por ejemplo. Para mí no es democrático eso. Que las elecciones se hagan cada 4 años, ¿no? Que tampoco es democrático porque no permite la renovación, ¿no? Y en ese marco también yo creo que introdujeron el tema de alguna forma denominar a esas tierras que ocupan los pueblos originarios como fiscales, y de ahí a partir de ahí tomarlas, ¿no? Y también el tema del agua. Creo que por ahí viene el tema, pero todo está ya a partir de un reclamo salarial, ¿no? Como fue en Salta también, y a partir de ahí comienzan los reclamos de distintos actores sociales, grupos que están perjudicados en Jujuy, ¿no? En este caso el pueblo originario, que uno lo ve bastante marginado. No, la verdad que no estuve ahí, pero por lo que hablan, evidentemente están bastante privados los bienes y productos de Argentina, viviendo en la pobreza y la miseria, y encima que ahora le quiten las tierras para esta gran explotación de litio y demás productos minerales por parte de empresas extranjeras, ¿no? Que es lo más grave, es decir, un recurso que no está quedando, y a veces la gente, lo que vimos que en Salta, dice, bueno, estamos viviendo con suelo de hambre, en la miseria, en la pobreza, pero aquí se hablan de 1.300 millones de dólares en inversiones, en la puna salteña, por ejemplo, o sea, cualquier cantidad de plata, y una vez ve ese movimiento, también un poquito por la ruta que a través de los medios de comunicación que están, un poco que están en ese lugar, y ve que se mueve mucho dinero en esas rutas. Entonces, lo que yo no puedo hacer como gobernante de Salta, Jujuy,
es tener a las personas en la miseria y en la pobreza y de alguna forma no usar esos recursos naturales para que el bienestar de todos, en este caso los jujeños o los salteños, ¿no? Ujú. Y, ¿cómo evalúa la actitud de Gerardo Morales, que además es una de las personas que bueno, ha decidido estar presente en lo que son estas elecciones nacionales, deslindando responsabilidades y diciendo que en realidad todo el conflicto está fogoneado por algunos sectores dentro de Jujuy, pero fundamentalmente de alguna manera comandado y hasta con la anuencia del gobierno nacional? Yo creo que, bueno, es irresponsable y aparte es un gobierno para mí dictatorial, ¿no? Porque después de los problemas que hubo en la legislatura, una vez que aprobaron la reforma, aún cuando estaba todo el pueblo afuera, después hubo allanamientos sin orden judicial, uno lo veía por televisión, se rompieron la puerta de una casa de una señora, le hicieron pedazos, con salida con amenazas por parte de camionetas que no estaban identificadas, prácticamente una especie de estado de sitio, ¿no? Y hay denuncia de amenazas y aparte de golpiza a las personas, ¿no? Evidentemente, yo creo que esto ya viene de hace rato en Jujuy, no es de ahora, y esto termina explotando ahora, porque me contaban periodistas de Jujuy que había normas incluso municipales que prohibían estar más de 10 minutos mirando una vidriera, porque que la persona esa podía tener problemas. O sea que viene bastante reprimido el pueblo de Jujuy y se están violando todos los derechos humanos, ¿no? De reunión, de asociación, y me parece que es falso, es decir, negarlo el problema social y político que está viviendo un pueblo y cual gobernante inmediatamente ante eso tiene que llamar a un diálogo real, ¿no? Pero también me preocupa la inacción por parte del gobierno nacional, porque termina un juego de Twitter entre Morales o Cristina Kirchner, o entre Morales y Alberto Fernández o demás, pero jugándose con personas que están sufriendo en medio del frío, que son golpeadas, personas que han perdido un ojo, y esto no es un juego de Twitter, esto es la vida real. Entonces, y yo veo que el gobierno nacional no está haciendo nada, prácticamente salvo sacarse fotos, mandar un Twitter, o eventualmente presenta un recurso de inconstitucionalidad, que yo entiendo que en vez de beneficiar a los jujeños lo perjudica, porque lo único que hace es legitimar la reforma, porque únicamente reclama el gobierno nacional determinados artículos que se refieren a los pueblos originarios, el resto de los artículos no los reclama. Entonces, de alguna forma, y más con la Corte de Justicia que tenemos de 4 personas, 2 que entraron nombradas por Macri, evidentemente, no va a tener un final feliz ese recurso. Al contrario, va a terminar legitimada la reforma, es decir, estas frases las van a corregir la Corte Suprema de Justicia y toda la reforma va a quedar en pie, legalizada, eso es lo más grave. Y que, en definitiva, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, como genocidio, ataque al pueblo originario, estado de sitio de hecho, evidentemente está el gobierno federal para intervenir, ¿no? No puede estar en la inacción de decir, no, bueno, un problema de Jujuy, como Jujuy fuese parte de otro país. Entonces, como si fuese todavía Evo Morales y estaría, bueno, aquí es lamentable, manda un Twitter, bueno, voy a plantear tal cosa. No, evidentemente la gente ahí está sufriendo y espera que se intervenga. Y ante el derecho internacional público, quien es el primer responsable es el Estado Nacional, no el gobierno provincial. El primer responsable es el Estado Nacional, más allá de lo que aquellos han cometido los crímenes. Y en ese marco, quien pasa a ser el primer responsable es el gobierno que está al frente de ese Estado, es decir, el actual gobierno de Alberto Fernández, que tendría que haber actuado con mucha más fortaleza y no puede permitir, por ejemplo, un estado de sitio de hecho. No puede decir, no, pues Jujuy es federalismo, no. El estado de sitio únicamente lo puede poner el gobierno federal, no el gobierno provincial. Entonces, también me llama la atención y que evidentemente me parece repudiable y realmente violatorio de los derechos humanos y contrario a la democracia, lo que está haciendo Morales, que ya tendría que por lo menos haberse intentado intervenir en Jujuy con mucho mayor fortaleza, como también me parece lamentable el uso político o también hacer un tour turístico electoral como hizo el candidato Grabois, ¿no? Porque es usar a las personas, no resolver los problemas. Me saco fotos a veces, detenerme si podés, esas cosas no van, porque de hecho a él no lo van a tocar. A lo que sí van a tocar, al que vive en Jujuy, al que le va a sacar el ojo, evidentemente, y que no tiene ningún tipo de
de respuesta, ni tampoco de la justicia, porque la justicia de Jujuy también está cooptada por el gobierno dictatorial, en este caso, en lo personal entiendo que es así, de Gerardo Morales, ¿no? Bueno, obviamente es la lectura que hacemos desde acá de lo que ha ocurrido en Jujuy y de la paz que todavía no llega allí, ¿no? Doctor, ¿cómo hacen aquellas personas que quieran afiliarse a Nueva Salta? ¿Cómo lo contactan? Y contémosle un poquito acerca de esto. Sí, bueno, aquellos que quieran adherirse o afiliarse para que el Partido Nueva Salta tenga personalidad jurídica y política definitiva y podemos estar en elección y continuar una oposición que en Salta hace falta, porque muchas otras cosas no pasarían si habría oposición, tanto en Jujuy como en Salta, para recuperar los recursos naturales, por la salud, la educación, la justicia, realmente recuperar estos recursos naturales para los salteños, ¿no? El litio, el petróleo, el gas, tienen la posibilidad de sumarse a Nueva Salta, adherirse o afiliarse. En la cantidad de 4.000 necesitamos toda la provincia para poder conformar este partido y que podamos estar en próximas elecciones, no de estas, pero sí en futuras elecciones como una alternativa y más que todo oposición, que es muy importante ser tanto oficialismo, pero también es muy importante que haya una oposición que marque la cancha y que ponga los límites que sean necesarios para que los derechos humanos sean respetados, ¿no? Y bueno, está el teléfono en pantalla, quien quieran comunicarse lo pueden hacer, o el Facebook de Eduardo A. López. También, una cosita breve, Mabel, no puedo dejar de mencionar, hay compañeros docentes, soy docente, que están haciendo huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio, porque el conflicto docente tampoco terminó, ¿no? Sigue, lamentablemente, hay docentes que están haciendo paro, siguen en la lucha, y lamentablemente el gobierno, a pesar de reuniones con pseudodelegados, no ha resuelto el conflicto porque no dio ningún aumento de sueldo, que era el origen del conflicto docente y que se trasladó a Jujuy, ¿no? Así que mi solidaridad con ellos, realmente, y que esperemos que esto sirva, ese esfuerzo no sea en vano, este sacrificio, y realmente haya una comprensión por el gobierno de la provincia y realmente haya un diálogo real que derive en un aumento de sueldos ante una alta inflación que están sufriendo todos los empleados públicos. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, Mabel, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.